buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo video de música e historia. Hoy vamos a hablar de Antonio Vivaldi. Antonio Vivaldi, Venecia, República de Venecia, 4 de marzo de 1678, Viena, 28 de julio de 1741. Fue un compositor, violinista, empresario, profesor y sacerdote católico veneciano del barroco. Era apodado el prete rosso, el cura rojo, por ser sacerdote y pelirrojo. Se le considera uno de los más grandes compositores barrocos. Su influencia durante su vida se extendió por toda Europa y fue fundamental en el desarrollo de la música instrumental de Johann Sebastian Bach. Su maestría se refleja en haber cimentado el género del concierto, el más importante de su época. Compuso unas 770 obras, entre las cuales se cuentan más de 400 conciertos para flauta, violín y diversos instrumentos musicales y cerca de 46 óperas. Es especialmente popular como autor de la serie de conciertos para violín y orquesta Las Cuatro Estaciones. Muchas de sus composiciones las escribió para el conjunto musical femenino del Ospedale de la Pietà, un hogar para niños abandonados. Vivaldi había trabajado allí como sacerdote católico durante 18 meses y estuvo empleado de 1703 a 1715 y de 1723 a 1740. También tuvo cierto éxito con costosas representaciones de sus óperas en Venecia, Mantua y Viena. Después de conocer al emperador Carlos VI del Sacro Imperio Romano Germánico, se trasladó a Viena y esperaba el apoyo real. Sin embargo, el emperador murió poco después de su llegada y el propio compositor murió en la pobreza menos de un año después. Después de casi 2 siglos de decadencia, su música experimentó un renacimiento a principios del siglo XX con mucha investigación académica dedicada a su obra. Muchas de las composiciones de Vivaldi que alguna vez se creyeron perdidas han sido redescubiertas en un caso tan reciente como 2006. Su música sigue siendo muy popular y se interpreta regularmente en todo el mundo. Biografía, antecedentes familiares. Sobre los orígenes de su familia se sabe muy poco. Su abuelo Agostino era un panadero de Brescia casado con Margherita, con quien tuvo varios hijos. Uno de ellos fue Giovanni Battista, familiarmente llamado Giambattista, que nació en 1656 y fue el padre del compositor. Margherita, tras morir su esposo, fue a Venecia con sus hijos. Giambattista fue peluquero antes de empezar a destacar como violinista y dedicarse a ello profesionalmente. En junio de 1676, a los 20 años de edad, contrajo matrimonio con Camilla Calicchio. El músico Giambattista Vivaldi, apodado Rojo y registrado en algunos documentos como Giovanni Battista Rossi, fue miembro fundador del Sovegno de Musicisti di Santa Cecilia, una organización profesional de músicos venecianos. Asimismo, fue violinista en la orquesta de la Basílica de San Marcos y en la del Teatro San Giovanni Grisóstomo. Existe una ópera titulada La Fedeltà Sfortunata de 1689, compuesta por un Giovanni Battista Rossi, el nombre con el que el padre de Vivaldi se había unido a la Sovegno di Santa Cecilia. Años. Antonio Lucio Vivaldi nació el 4 de marzo de 1678 en Venecia, entonces capital de la República de Venecia. La comadrona lo bautizó en su domicilio inmediatamente después de su nacimiento, lo que dio lugar a la creencia de que pensaban
que su vida estaba en peligro de alguna manera. Aunque no se conoce con certeza, el bautismo inmediato del niño fue probablemente debido o bien a su mal estado de salud o a un terremoto que sacudió la ciudad ese día. En el trauma del seísmo, la madre de Vivaldi pudo haberle destinado al sacerdocio. El bautismo oficial en la iglesia tuvo lugar 2 meses después. Antonio tuvo 9 hermanos, 3 de los cuales murieron a edad temprana. Estos fueron Gabriela Antonia, 1676-1678, Margarita Gabriela, 1680-1750, Cecilia María, 1683-1767, Bonaventura Tomaso, 1685, posterior a 1718, Saneta Ana, 1687-1762, Francesco Gaetano, 1690-1752 y Cepo Santo, 1692-1696, Gerolama Michela, 1694-1696 e Isepo Caetano, 1697, posterior a 1729. Giovanni Battista enseñó a Antonio a tocar el violín y luego recorrió Venecia tocando dicho instrumento con su hijo. Probablemente aprendió a tocar el instrumento a una edad temprana, dado el amplio conocimiento musical que había adquirido a la edad de 24 años cuando comenzó a trabajar en el Ospedale de la Pietà. Es probable que Antonio también fuera discípulo de Giovanni Legrenzi, presidente del Sovegno y uno de los primeros compositores del barroco y maestro de capilla en la Basílica de San Marcos. Es posible que Legrenzi le diera al joven Antonio sus primeras lecciones de composición. El académico Walter Colleder aprecia la influencia del estilo de Legrenzi en una de las primeras obras litúrgicas de Vivaldi, Status Sum RBA 31, escrita en 1691 a la edad de 13 años. Juventud y ordenación como sacerdote. En 1693, a la edad de 15 años, empezó a estudiar para ser sacerdote. El 18 de septiembre de ese año, Antonio ingresó en un seminario y recibió sus primeras órdenes menores. Hostiario el 19 de septiembre de 1693, lector el 21 de septiembre de 1694, exorcista el 25 de diciembre de 1695 y acólito el 21 de septiembre de 1696. El 4 de abril de 1699 fue ordenado subdiácono, luego diácono, el 18 de septiembre de 1700 y finalmente ungido sacerdote el 23 de marzo de 1703 a los 25 años. Más inclinado hacia la música que a las obligaciones religiosas, logró que lo dispensaran de decir misa por razones de salud en 1704. Sus síntomas, tristeza de peto o presión en el pecho, se han interpretado como una forma de asma y según investigaciones médicas del francés Roger Claude Travers, parecen haberse tratado de angor pectoris, angina de pecho. Esto no le impidió componer o participar en actividades musicales, a pesar de que hizo que dejara de tocar instrumentos de viento. Tras su ordenación como sacerdote, le apodaron el prete rosso, el cura rojo. Vivaldi celebró misa como sacerdote solo unas pocas veces y parecía que se había retirado de las obligaciones sacerdotales, aunque él seguía siendo miembro del sacerdocio. Se cree que esto también se debe a su hábito de componer mientras daba misa. Parece que permaneció comprometido con el catolicismo, ya que la entrada en los registros de defunción de Viena dice Antonio Vivaldi, sacerdote secular. Se cree que siguió siendo un católico devoto,
De hecho, en 1792, el compositor protestante Ernst Ludwig Gerber escribió sobre el anciano Vivaldi que el rosario nunca dejaba su mano, salvo cuando tomaba la pluma para escribir una ópera. Conservatorio de los Pedales de la Pietà. En septiembre de 1703, Vivaldi se convirtió en maestro de violín en un orfanato llamado El Ospedale de la Pietà en Venecia. Aunque es más famoso como compositor, también fue considerado como un violinista con una excepcional técnica. El arquitecto alemán Johann Friedrich Arman von Uffenbach se refiere a él como el famoso compositor y violinista y dijo que Vivaldi interpretó un acompañamiento en solitario de manera excelente y en la conclusión añadió una fantasía libre, una cadencia improvisada que absolutamente me sorprendió porque es casi imposible que alguien haya tocado alguna vez o incluso tocará de tal manera. Vivaldi tenía solo 25 años cuando comenzó a trabajar en el Ospedale de la Pietà. Durante los siguientes 30 años compuso la mayor parte de sus obras más importantes mientras trabajaba allí. Había 4 instituciones similares en Venecia cuyo propósito era dar refugio y educación a niños abandonados o huérfanos o cuyas familias no podían sustentarlos. Estaban financiadas con fondos proporcionados por la República. Los niños aprendían un oficio y tenían que abandonar la institución cuando llegaban a los 15 años. Las niñas recibían una educación musical y las demás talentos se quedaban y se convertían en miembros de la reconocida orquesta y coro de los Pedales. Poco después del nombramiento de Vivaldi, los huérfanos comenzaron a ganar reconocimiento y consideración en el extranjero también. Escribió conciertos, cantatas y música sacra vocal para ellos. Estas obras sacras, que suman más de 60, son variadas, ya que incluyen motetes solistas y obras corales a gran escala para solistas, coro doble y orquesta. En 1704 se añadió el cargo de maestro de viola al inglés a sus funciones como profesor de violín. La posición de maestro de coro que ostentó durante un tiempo requería mucho tiempo y trabajo. Tenía que componer un oratorio o concierto en cada fiesta y enseñar a los huérfanos tanto teoría de la música como a tocar ciertos instrumentos. En 1705, Giuseppe Sala publicó la primera colección, Conor Casara, de sus obras. Su Opus 1 es una colección de 12 sonatas para 2 violines y bajo continuo en un estilo convencional. En 1709 apareció su Opus 2, una segunda colección de 12 sonatas para violín y bajo continuo. El verdadero avance como compositor llegó con su primera colección de 12 conciertos para 1, 2 y 4 violines con instrumentos de cuerda, electroarmónico Opus 3, que Steenrosser publicó en Ámsterdam en 1711, dedicada a Fernando de Medici. El príncipe patrocinaba a muchos músicos como Alessandro Scarlatti y Georg Friedrich Händel. A su vez era músico y Vivaldi probablemente lo conoció en Venecia. Electroarmónico fue un éxito rotundo en toda Europa. En febrero de ese año, Vivaldi y su padre viajaron a Brescia, donde se interpretó su Stabat Mater RB 621 como parte de un festival religioso. La obra parece haber sido escrita apresuradamente. Las partes de cuerda son simples. La música de los 3 primeros movimientos se repite en los 3 siguientes y no todo el texto está listo. Sin embargo, quizás en parte debido a la esencialidad forzada de la música, la obra se considera una de sus primeras obras maestras. Relación con el Consejo de Administración de los Pedales.
a menudo era tensa. La Junta tenía que votar todos los años sobre la conveniencia de mantener a los maestros. La votación sobre Vivaldi era rara vez unánime y en 1709 resultó 7-6 en su contra. Después de ejercer un año como músico independiente, en 1711 lo llamaron de nuevo desde los pedales con un voto unánime. Claramente, durante su ausencia de un año, la Junta se dio cuenta de la importancia de su papel. En 1714 publicó La Extravaganza, Opus 4, una colección de conciertos para violín y cuerdas dedicado a su antiguo estudiante de violín, el noble veneciano Vettor Delfín. En 1716 lo ascendieron a maestro di concerti, director musical, lo que le convirtió en responsable de toda la actividad musical de la institución. A pesar de sus frecuentes viajes, a partir de 1718, el Ospedale le pagó 2 sequías por escribir 2 conciertos al mes para la orquesta y por ensayar con ellos por lo menos 5 veces cuando estaba en Venecia. Los registros del Ospedale muestran que le pagaron 140 conciertos entre 1723 y 1733. Área de ópera. A comienzos del siglo XVIII, la ópera era el entretenimiento musical más popular en Venecia y demostró ser el más rentable para Vivaldi. Hubo varios teatros que compiten por la atención del público. Comenzó su carrera como compositor de ópera como una actividad secundaria. Su primera ópera, Ottone in Villa, RB 729, no se representó en Venecia, sino que lo hizo en el Teatro Gazzeri en Vicenza en 1703. Al año siguiente se convirtió en impresario del Teatro San Angelo en Venecia, donde se realizó su ópera Orlando Finto Pazzo, RB 727. La obra no fue del gusto del público, por lo que se clausuró después de un par de semanas y se reemplazó con una repetición de una obra diferente ya representada el año anterior. En 1715 presentó Nerone Fatto Cesare, RB 724, Ahora perdida, con música de diferentes compositores dirigidos por él. La ópera contenía 11 arias y fue un éxito. La última temporada planeó representar a Zilda Regina di Ponto, RB 700, una ópera compuesta completamente por él, pero el censor de la ciudad bloqueó la representación. El personaje principal, Arsilda, se enamoraba de otra mujer, Licea, que se hace pasar por un hombre. Al año siguiente, Vivaldi consiguió que el censor aceptara la representación de la ópera y fue un rotundo éxito. En este periodo, el Ospedale le encargó varias obras litúrgicas. Las más importantes fueron 2 oratorios. Moisés Deus Faraonis, RB 643, se perdió. El segundo, Judita Triumphans, RB 644, celebraba la victoria de la República de Venecia contra el Imperio Otomano y la captura de la isla de Corfú, compuesta en 1716, es una de sus obras sacras más destacadas. Las 11 partes cantadas fueron interpretadas por chicas del Ospedale, tanto los papeles masculinos como los femeninos. Muchas de las arias incluyen partes de instrumentos solistas, flautas dulces, oboes, violas de amor y mandolinas que muestran el talento que tenían las chicas. También en 1716 Vivaldi escribió y produjo 2 óperas más, La Incoronazione di Dario, RB 719, y La Costanza Trionfante degli Amori de Odi, RB 706. La última fue tan popular que se representó 2 años después, reeditada y con nuevo título, Hasta vano
Re dei Parti, RB 701, Obra perdida. También se escenificó en el Teatro San Angelo en 1731 y un año después en Praga con el nombre de Doriclea, RB 708. En los años siguientes escribió varias óperas que fueron representadas por toda Italia y las cuatro estaciones. En 1717 y 1718 le ofrecieron un nuevo prestigioso puesto como maestro de capilla en la corte de Felipe de Hesse-Darmstadt, gobernador de Mantua. Se trasladó allí durante 3 años y produjo varias óperas, entre ellas Tito Manlio, RB 738. Durante su estancia en la ciudad, Vivaldi conoció a una joven aspirante a cantante, Anna Tessieri-Giraud, que se convirtió en su discípula y prima donna favorita. Ana, junto con su hermanastra mayor, Paulina, pasaron a formar parte de la comitiva de Vivaldi y lo acompañaron regularmente en sus muchos viajes. Hubo especulaciones sobre la naturaleza de la relación entre Vivaldi y Giraud, pero no hay ninguna evidencia que indique que hubiera algo más allá de la amistad y la colaboración profesional. Aunque Vivaldi fue cuestionado por su relación con Anna Giraud, negó rotundamente cualquier relación romántica en una carta a su patrón Bentivoglio, fechada el 16 de noviembre de 1737. Durante este periodo escribió Las cuatro estaciones, 4 conciertos para violín que representan escenas apropiadas para cada estación del año. 3 de los conciertos fueron originales en su concepción, mientras que el primero, Primavera, tomó prestados motivos de una sinfonía del primer acto de su ópera contemporánea Il Giustino. La inspiración para los conciertos probablemente le vino de los campos de Mantua. La obra fue una revolución musical en su concepción. En estos conciertos representó arroyos fluyendo, pájaros cantando de diferentes especies, cada uno caracterizado específicamente, perros ladrando, mosquitos zumbando, pastores llorando, tormentas, bailarines borrachos, noches silenciosas, partidas de caza, tanto desde el punto de vista de los cazadores como de las presas, paisajes helados, niños patinando sobre hielo y cálidas hogueras invernales. Cada concierto está asociado a un soneto, posiblemente del propio compositor, que describe las escenas representadas en la música. Fueron publicados como los primeros 4 conciertos en una colección de 12, Il cimento dell'armonia e dell'invenzione, opus 8, publicada en Ámsterdam por Michel Charles Lessene en 1725. En 1721 fue a Milán, donde presentó el drama pastoral La Silvia, RB 734. Sobreviven 9 arias. Visitó de nuevo la ciudad el año siguiente con el oratorio La Adorazione degli Tre Remagi al Bambino Gesù, RB 645, ahora perdido. En 1722 se mudó a Roma, donde le dio un nuevo estilo a sus óperas. El nuevo Papa, Benedicto XIII, lo invitó a que tocara para él. En 1725 volvió a Venecia, donde produjo 4 óperas en el mismo año. Últimos años. En la cúspide de su carrera recibió encargos de la nobleza y realeza europea. La serenata, cantata, Gloria e Himeneo, RB 687 de 1725, fue un encargo del embajador francés en Venecia para la celebración del matrimonio de Luis XV. Al año siguiente escribió otra serenata, La Cena Festejante, RB 694, que fue estrenada en la Embajada de Francia para celebrar el nacimiento de las princesas francesas Enriqueta y Luisa Isabel. La Cetra, opus 9, estaba dedicada al emperador Carlos VI.
En 1728 Vivaldi conoció al emperador mientras que éste estaba de visita en Trieste para revisar la construcción de un nuevo puerto. Carlos admiraba la música del compositor tanto que dijo que había hablado más con el compositor durante su encuentro que lo que había hablado con sus ministros en los últimos 2 años. Le otorgó el título de caballero, una medalla de oro y una invitación a Viena. El compositor le correspondió con un manuscrito de la Cetra, un conjunto de conciertos casi por completo diferentes del conjunto con el mismo título y publicados como Opus 9. La impresión probablemente se retrasó, lo que obligó a Vivaldi a preparar una improvisada versión para el emperador. Vivaldi viajó a Viena y Praga en 1730 acompañado por su padre, donde presentó su ópera Farnace RB 711, que tuvo 6 reposiciones. Algunas de sus óperas posteriores las creó en colaboración con 2 de los principales escritores italianos de la época. Le Olimpiade y Cato Ninútica las escribió Pietro Metastasio, el principal representante del movimiento arcadiano y poeta de la corte en Viena. Un joven Carlo Goldoni le escribió Griselda a partir de un libreto previo de Apostolo Zeno. Como muchos compositores contemporáneos, en los últimos años de su vida pasó dificultades económicas. Sus composiciones ya no tenían tanta estima como antes en Venecia, ya que habían cambiado rápidamente los gustos musicales y eran consideradas pasadas de moda. En respuesta, este optó por vender un número considerable de sus manuscritos a precios ínfimos para financiar su traslado a Viena. La razón de su marcha de la ciudad no está clara, pero parece probable que, después del éxito de su encuentro con el emperador, Carlos VI deseara conseguir el puesto como compositor en la corte imperial. En su viaje a Viena pudo haberse detenido en Graz para visitar a Ana Giró. También es probable que Vivaldi fuera a Viena para presentar ópera, especialmente porque residió cerca del Keltentortheater. Poco después de su llegada a la ciudad, Carlos VI falleció, lo que le hizo perder cualquier protección imperial o una fuente estable de ingresos. Al poco tiempo empobreció y murió de una infección interna durante la noche del 27 al 28 de julio de 1741 a la edad de 63 años, en una casa propiedad de una viuda de un fabricante de sillas de montar vienés. El 28 de julio fue enterrado en una tumba sencilla del cementerio que era propiedad de un hospital público cerca de la iglesia de San Carlos Borromeo. Su funeral tuvo lugar en la Catedral de San Esteban. El coste del funeral con un Kleinlaut fue de 19 gulden, 45 kreuzer, que era bastante caro para el más bajo tipo de repique de campana. Estilo e influencia. La música de Vivaldi fue innovadora. Desarrolló la estructura formal y rítmica del concierto en los que buscó contrastes armónicos y melodías y temas innovadores. Muchas de sus composiciones son llamativas y llenas de vitalidad. Era conocido por la rapidez con la que componía sus obras, algo de lo que el propio compositor se enorgullecía y se jactaba de que podía componer un concierto más rápido que un copista en reproducirlo. En ocasiones, esa furia compositiva, como la definió en 1739 Charles de Bros, iba en detrimento de la calidad de sus composiciones. Johann Sebastian Bach, contemporáneo suyo, aunque algo más joven, estudió la obra de Vivaldi en sus años de formación. Sus conciertos y las arias lo influyeron profundamente, como en su Pasión según San Juan,
Pasión según San Mateo y cantata, y transcribió 6 de sus conciertos para teclado solista, 3 para órgano y 1 para 4 clavecines, cuerdas y bajo continuo. BWV 1065, basado en el concierto para 4 violines, 2 violas, violonchelo y bajo continuo RB 580. Sus sonatas instrumentales son más conservadoras que sus conciertos y su música religiosa a menudo refleja el estilo operístico de la época y la alternancia de orquesta y solista que ayudó a introducir en los conciertos. De algunos de sus conciertos para violín y sonata solo existen las transcripciones, en su mayor parte para clavecín de Bach. El estilo operístico vanguardista le causó algunos problemas con músicos más conservadores, como Benedetto Marcello, un magistrado y músico aficionado que escribió un panfleto denunciándolo a él y a sus óperas. El panfleto "El teatro a la moda" ataca a Vivaldi sin mencionarlo directamente. El dibujo de portada muestra un barco, el Sant'Angelo, en cuyo extremo izquierdo se encuentra un pequeño ángel vestido con un sombrero de sacerdote y tocando el violín. La familia Marcello reclamaba la propiedad del Teatro San Angelo y libraron una larga batalla legal con la administración para su restitución, sin éxito. La extraña escritura bajo el dibujo menciona un lugar y nombres inexistentes, Aldiviva, que es un anagrama de a Vivaldi. Su producción musical fue muy abundante. Compuso 865 obras, ya que escribió 46 óperas, 70 sonatas, 195 composiciones vocales, entre las que se cuentan 45 cantatas de cámara y 554 composiciones instrumentales, en su mayoría conciertos, género que se inventó y era el más importante de su época. Los más conocidos son los 12 que componen el cimento de la armonía en el Invenzione, 1725. Los primeros 4 conciertos incluyen las célebres Las 4 estaciones. Se ha descrito esta obra como un ejemplo sobresaliente de la música programática predecimonónica. Tiene una importancia capital por suponer la ruptura del paradigma del concierto soli, establecido por el mismo Vivaldi. Hasta entonces, el concierto soli era un concierto en el que el instrumento solista llevaba todo el peso de la melodía y la composición, y el resto de la orquesta se limitaba a ejercer el acompañamiento según las reglas de la armonía. Alrededor de 350 de sus conciertos están escritos para instrumentos solistas y cuerdas, de los cuales 230 son para violín, siendo los otros para instrumentos como fagot, violonchelo, oboe, flauta, viola de amor, flauta dulce, laúd o mandolina. Cerca de 40 conciertos son para 2 instrumentos y cuerdas y una treintena son para 3 o más instrumentos y cuerdas. También compuso cerca de 46 óperas y gran cantidad de música coral sacra como el Magnificat. Su música religiosa incluye composiciones como el oratorio Judita Triumphant 1716, el Gloria en Re 1708, en una carta escrita por Vivaldi a su mecenas, el marqués Bentivoglio, en 1737, hace referencia a sus 94 óperas. Solo se han descubierto 50 óperas suyas y no existe otra documentación del resto de ellas. Aunque pudiera haber exagerado en su doble papel como compositor e empresario, es posible que pudiera haberlas escrito o haber sido responsable de la producción de hasta 94 óperas durante su carrera, que por aquel entonces casi llegaba a 25 años. Ciertamente Vivaldi compuso muchas óperas,
pero no llegó a la prominencia de otros grandes compositores como Alessandro Scarlatti, Johann Adolf Hasse, Leonardo Leo y Baldassare Galuppi, como evidencia su falta de habilidad para mantener una producción en escena durante un tiempo prolongado en cualquier teatro de ópera importante. Sus óperas más destacadas en este género fueron La Costanza Triunfante degli Amori degli Odi y Farnace, que tuvieron 6 reposiciones cada una. El catálogo musical que agrupa todas sus obras se llama Riom Verzeichnisse RB o Catálogo Riom, elaborado por Peter Riom, aunque existen otros catálogos de Antonio Fana, Marc Pincherle y Edizioni G. Ricordi. Fue muy popular en varios países como Francia e Inglaterra, pero después, durante el clasicismo y el romanticismo, su obra fue ignorada. En el siglo XX, el violinista Fritz Kreisler, en su concierto para violín en do mayor, revivió el interés en Vivaldi. En esta época se redescubrieron muchos manuscritos en colecciones privadas que fueron en parte adquiridos por la Biblioteca Universitaria de Turín con ayuda económica de los empresarios Roberto Foa y Filippo Giordano. En la descripción del video voy a dejar las 4 estaciones, el Stabat Mater y el Gloria. Si les gustó el video, por favor suscríbanse al canal, denle un buen like y compártanlo. Gracias.